La 1480. Tu voz en radio. Me mandaban al almacén a la hora que estaba la audición de Federal los domingos. Cantaba Castillo, me acuerdo, una vez. Y de todas las ventanas, no me perdí nada, porque de todas las ventanas estaba saliendo una canción cantada por Castillo. Era rubia y sus ojos celestes. No te perdás nada. Ibas y volvías y de todas las ventanas salía lo mismo. Era una atracción que ejercía la radio y una presencia permanente, ¿no? La juventud triunfadora de aquellos tiempos, ¿no? Y un Héctor Larrea muy pequeño, al que lo mandaban a hacer los mandados, justamente, y ahí iba escuchando la radio casa por casa. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Gracias a Cristian Lomónaco, a Ernesto Rucker y a Carlos Salas también por su comentario. Entre la música, entre la pasión, el deporte, la radio también deportiva. La radio como difusión de eventos deportivos, que todavía sigue vigente, porque hay muchas propuestas deportivas que no son transmitidas televisivamente, y la radio sigue intacta en ese lugar, desde ese lugar. Y me parece, si me permite introducir a la realidad en esto, me parece que en 2026 va a estar más presente porque parecería que en Canal 7 no se van a poder ver los partidos, así que me parece que la radio va a estar ahí apuntada para el Mundial. Por eso siempre le decimos a los jóvenes que vayan con todo, que se capaciten, porque puede haber una oportunidad siempre ahí. Lo sumamos a Eduardo Espíndola Durán, el conductor de Sin Pelos en la Lengua. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias primero por darnos el espacio de esta primera hora para lo que es la segunda parte de este especial histórico de la radiofonía argentina. Gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Verdaderamente, en primer lugar, es un privilegio estar aquí frente a colegas que están participando precisamente de estos 105 años de la radio, que verdaderamente es algo hermoso y divino poder recordar el inicio de la radio que se dio a nivel mundial. Eso es lo que me impacta a mí, entonces es algo muy hermoso y buenísimo, que verdaderamente la radio es un punto central que se da y se dio precisamente como algo informativo, de entretenimiento, de comunicación, que es un puente de un lugar hacia otro lugar, y eso es la importancia de grandeza que hay en la radio, y a mí me alegra verdaderamente ser parte de eso. Ernesto Rucker decía que cuando vino a nuestro país, porque Ernesto es uruguayo, empezó a escuchar a Larrea, a Bravo, a Carrizo, escuchando Radio Rivadavia, mencionó algunos cuantos. Y en tu caso, Eduardo, vos que sos venido de Santa Cruz de la Sierra, sí, Bolivia, ¿cómo fue tu aproximación a la radio en nuestro país? Y también contanos qué es lo que escuchabas en el tuyo, en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Qué programas gustabas escuchar? Bueno, te puedo decir que de pequeño, precisamente Rucker me hizo recuerdo en su programa que hace, Anónimo. Es muy bueno precisamente la radionovela. De pequeño eso solía escuchar. Radionovelas. Radionovelas que había, que era transmitida precisamente por las radios. Mis padres tenían en esa época de esas radios antiguas, de esa, pasadas. No son de estas épocas, pero se escuchaba. Era, digamos, en esa época, digamos, en mi infancia era algo bonito, culturalmente algo nuevo, porque digamos, claro, allá en Bolivia se dio en el 58 el tema de la radio, la primera vez que se difundió. Mira. Entonces
Sí, un 19 de marzo precisamente, que se celebra de igual manera como se celebra aquí hoy 27 de agosto. Es algo bueno. Para mí, en principio, es una distracción. Al ser pibe, al ser muchacho pequeño, era una distracción de donde nos reuníamos a escuchar que había radionovelas. Radionovelas o otros temas, pero no eran novelas. Se llamaba en esa ocasión así. Radionovelas. Claro, que sería acá el radioteatro. Radioteatros así, de igual manera que había, no sé, en esas épocas había un Calimán, no sé qué, un árabe, pues bueno, son cosas traídas. Claro, que porque muchas cosas las expusieron precisamente en el programa de Anónimo. Porque al hacer un radioteatro o una radionovela, Sí, sí. hay que, bueno, construir un personaje. De hecho, Sí. De hecho acá también teníamos personajes como Sandokan. Ahora vamos a escuchar algunos audios. Todos esos temas. Hay que recrear personajes para tener más fuerza. Y otra cosa también, y lo sumo a Marce, la importancia de la radio. Estamos hablando casi de la radio de ciudad, de Buenos Aires, pero en los pueblos o en las provincias, la radio también cumple y sigue cumpliendo, una función informativa para el camionero, en los caminos, las rutas, el estado de las rutas, incluso informando que tal persona espera a tal hora para pasar a retirar y a ir al pueblo. Es decir, va más allá de lo que es la radio que nosotros estamos acostumbrados. Sabés que yo creo que no te comenté nunca, pero una vez Gustavo Esner, que es un amigo de radio, y Osvaldo Héctor Lazota, que hace el programa Contame Quiero Saber los viernes. Gustavo Esner es productor y él es el que hacía y me enseñaba la rutina, cómo se hacía y cómo tenía que hacer la rutina. Y cuando yo me iba a la rutina se enojaba mucho. Se enojaba y yo no entendía por qué se enojaba, si era una pavada, si él escribió ya le mejoraba. Con el tiempo me di cuenta por qué se enojaba, porque bueno, ahora aprendí un poquito y estoy haciendo algunas producciones, ¿no? Bueno, resulta que Gustavo Esner es de Santiago del Estero y me llevó a un pueblo que se llama Árraga. Y hay una radio que se llama FM Árraga. No saben lo lindo que es estar en esa radio. Primero, cómo te reciben, porque vos venís de la capital. Por más que seamos entusiastas en la radio, algunos son locutores, yo no soy locutor, soy difusor, pero te recibían como si fuéramos, no sé, Messi, Maradonas. Nos subimos un colectivo que nos llevaba 20, 25 cuadras y nos decía, ¿dónde son ustedes? Ya nos reconocía el de colectivero porque pasaba todos los días y llevaban a la misma gente y éramos dos personas diferentes. Vamos a la radio. Ah, ¿son periodistas? ¿Van a ir a la radio? Vamos a escuchar. Entonces, en esa radio de pueblo decía, la familia tal se va a juntar el domingo, van a ir a la encuentro de tal cosa, espérenlos porque van a tener un inconveniente, porque van a llegar un poquito más tarde. Y vos decías, vos fíjate que todo el pueblo está escuchando justamente esa radio. Eso, sí. Y todavía funciona así. Yo muchas veces en los veranos voy a Córdoba, voy en el auto y cuando agarras o pasas por algún pueblito, se va de la radio nacional y te aparecen las radios locales y todavía hay avisos parroquiales de esas características. Sí. O te cuentan qué pasó con la cosecha. Sí, sí. No, sí, es algo bueno, es buenísimo precisamente y me trajo recuerdos que bueno, en pequeño no le tomaba importancia yo, pero ya más adulto, más joven, uno va calibrando mejor las cosas. Ese tema de la... Sí, no siempre, tal cual. Ese tema de la radio, de la transmisión, que allá se hacía, lo que acaban de decir, ¿no? Bueno, se mandaba mensajes. Tal cual, sí. Mensajes a un pueblo, de un pueblo a otro, que tenían que venir, tal vez salieron al pueblo, tenían que retornar a la hacienda o donde sea. Y los mensajes eran de esta manera, ¿no?
decirle a Carlitos que venga con la yegua de tu madre. La manera, claro, en esa época uno pequeño no entendía, Claro, no tenía esa que tenemos ahora. Por suerte ahora estamos un poco mejor. Sí. Pero bueno, de igual manera, o a la inversa era, ¿no? Decirle a Martín que venga con el burro de tu padre, o con el caballo de tu padre. Sí. Claro, sus mensajes, pero que eran codificados en esa época, ¿no? Que se mandaban y se enviaban porque era kilómetros que tenían que... Por si les quedaba alguna duda de lo que pensaba del marido o del esposo. Sí, pero ahora, digamos, causa gracia, ¿no? En esa época. Pero sí, es algo hermoso, digamos que precisamente es una vía de comunicación, la radio que se dio y aún continúa. Seguro. Y es algo hermoso que nunca va a fenecer, por decirlo así. Tal cual lo que estás expresando ahora mismo. Se reinventa. Hay que reinventar en muchos aspectos. Se va a reinventar porque va a medida de las necesidades de la gente. Bueno, ya que estamos en este tono de humor, vamos con los grandes del humor en la radio de aquella década del 40. La madre legítima es la lenderera, la madrastra es la postiza y la madre putativa, con perdón de la palabra, que es la de imitación. Lo que hizo ese hombre el día del cumpleaños de la señora, que nos agarró justamente en New York, ¿qué hizo? Para celebrarlo se puso a tomar whisky con su esposa, no con soda. Digo, acompañado por ella. No, acompañado por mí, que yo lo iba siguiendo para ver dónde caía después de cada nueva botella. Ah, sí, ahora sí. Y en una de esas se acuerda del cumpleaños de la señora y se mete en una tienda de esta de artículos para damas, sí, y compra un salto de cama para la señora. Ah, muy bien, muy atento. Que muy bien, si después no lo podíamos hacer salir de la tienda. Andaba dale toda vuelta por todas las sesiones, molestando a las vendedoras con el salto de cama en la mano. Bueno, pero ¿y eso qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Que iba pidiendo que se lo llenaran. ¡Felipe! ¡Por salta uno! Soy el zorro, zorrito. Para mayores y pequeñitos. Soy el zorro, señoras, señores. Terminadones, voy a empezar. Un momentito, por favor, que acá hay un señor que está esperando. ¿Qué deseaba, señor? Buenas noches. Aquí estoy también para brindarle a ustedes. Quiero contribuir con mi granito de arena cantándole un partido de fútbol en flamenco, que es lo único que puede transmitirlo. Aquí me acompaña en la guitarra 7 dedos. Véngale ahí el fútbol en flamenco, venga, venga, no, tú quédate ahí, pero venga para el canto, vale, eso, venga de ahí. Entra el referí a la cancha. Se pone movimiento la pelota. Talanga la bola, Corcuera, talanga, moreno, lutón, talanga, moreno, talanga. Se produce un amontonamiento frente al arco contrario. Entra Boye a la carrera, remata y... remata y gol de Boca. La radio, además de ser una atracción, era una diversión, y te digo por qué. Porque los auditoriums permitían que uno presenciara las audiciones nocturnas o las audiciones de los domingos a mediodía, absolutamente gratis. Y era una enorme atracción estar escuchando, como te decía, a Bonostriano, a Luis Andrini, a Juan D'Arienzo, a todos aquellos personajes de la época, mi padre me llevaba siempre a ver los programas. De ahí es cuando aparece incuestionablemente mi ilusión, pero lo extraño, tal vez, es que cómo yo me fijaba en el locutor, cómo a mí me atraía. ¿Por qué? Porque las voces era lo que a mí me hacía individualizar la radio. Señoras y señores, en vuestro hogar, el show de Pinocho. Hola, Jaimito, ¿de dónde vienes?
pasa, abuelita? Me he deslomado. Caramba, ¿te lastimaste? No me he deslomado, he venido de Lomas de Zamora, me he deslomado. Termina la prueba y yo voy a descubrir la radio en ese momento. Radio El Mundo, la Meca. Me dice, ¿quiere ver algo? Y le digo, y si hubiera algo, porque va a empezar Sandrini, que era el programa de la radio. Sandrini, Felipe, animador Ignacio de Soroa, locutores Valentín Viloria, Rudy Laguri, Luisita Montenegro, una orquesta, todo el elenco de Radio El Mundo. Yo no podía creer, y yo en el control, porque ya empezaba, me metieron en el control, que era un lugar vedado, ¿no? Estaban todos ahí, ¿no? Ese fue mi primer contacto con la... Me fui como borracho a media cuadra de ahí, de donde vivía yo en la pensión. 5, 4, 3, 2, 1 y fire. El satélite de las 1000 carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. La radio tiene la magia de estimular la imaginación del que escucha. Qué galería de fenómenos. Estaba Nini Marshall haciendo Catita. Con Sandrini, ¿no? Sandrini con Felipe, haciendo Felipe. Después, Pepe Iglesias del Zorro. Pepe Iglesias. En su programa. Genial, haciendo relato con estilo flamenco. Un genio. Sí. A ver, nos quedábamos imantados a estas voces. Bueno, entonces pasaron, esto es de la década del 40, han pasado 80 años y sigue teniendo el mismo efecto. Sí, tal cual. Sí, te saca una sonrisa. Claro que sí, nos seguimos riendo de esto. Después, la forma en que cuenta Antonio Carrizo su primera vez, su primer acercamiento a la radio desde el control. Quedó maravillado, salió borracho, dijo, extasiado. Y después fue el más grande locutor el maestro de locutores. ¿Quién más? Estaba Cacho Fontana también. Fontana contando lo que era ir a ver a estos fenómenos. Ir como si fuesen al teatro, pero es radioteatro. Por eso digo que las ganas del espectador, o del oyente en este caso, del oyente, de ver quiénes son los que hablan, siempre estuvo, no es de ahora. Ahora la radio, entre comillas, se ve, sí, pero antes también porque la gente podía ir a verlos, si bien no todo el mundo, pero estaba ese interés. Y la magia persistía, por eso digo, está esa crítica de que la radio pierde magia al verse, habría que buscarle la vuelta para ponerle magia a lo que se ve, porque de hecho muchos iban a ver estos programas. ¿Querías decir algo, Marce? Sí, una de las... Estabas nombrando yo escuchaba, Dolina era, que creo que muchos nos poníamos a escuchar justamente Dolina, creo que fue lo que había a la noche, porque a veces no había, como ahora, no hay nada en la tele, entonces te pones a escuchar radio, entonces Dolina era lo... Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, que lo escuché mucho tiempo, y lo van a recordar, es a una voz femenina, Daisy May Queen. Sí, sí. En la época de Malvinas, sí, donde yo me imaginaba, en mi cabecita, que los soldados en Malvinas tenían una radio y la estaban escuchando a ella. Posiblemente le haya llegado alguna, seguramente no, pero lo que nosotros imaginábamos de Daisy, de esa voz femenina, de esa mujer, de esa forma de entrar en el oído y te llevaba al corazón y te enamorabas de su relato y de su forma, para mí fue lo más lindo que escuché en radio, fuera de lo normal. Y bueno, después estaba la otra, que todos queríamos conocerla,
todos queríamos verla, a Claro. ver cómo era. Y ella no Sí. se mostraba. No, de hecho, bueno, como terminó yéndose de la Argentina, vive en la India, retirada, bueno, tiene como otro palo ahora. Sí. Totalmente diferente. Bueno, ya que hablaste de las voces femeninas, hasta ahora, salvo, no digo excepción, pero por eso se valoriza mucho más Nini Marshall. Nini Marshall fue una adelantada a su tiempo, porque, primero por ser mujer. El hecho de ser mujer ya tenía que ganarse su lugar, y se lo ganaba a puro talento y con una personalidad tremenda, además. Pero con un conocimiento del lenguaje, de la escena, del teatro. Hacía sus propios libretos, además. Guionista, actriz, todo, era una orquesta en una sola persona, en una mujer. Nini Marshall, Nini. Bueno, una fenómena. Yo tengo dos fenómenos, dos de otros planetas en términos radiales. Uno es Nini Marshall y el otro es Fernando Peña. Para mí son de otro planeta. Sí. Larrea, Carrizo, Badía son locutores fenomenales. Periodistas, ahí también otra buena camada de buenos periodistas y relatores. Estará Muñoz, Víctor Hugo, de los mejores de todos los tiempos. Y muchos muchachos que han venido después también, y los del pasado, que han dejado la escuela, Caffarelli, por ejemplo. Sí. Pero Nini Marshall y Fernando Peña vienen de otro planeta y caen en la radio como creadores. Y hablamos justamente de la mujer en radio. Y una de las primeras que se ganaron también el afecto del público fue Rina Morán. A ver cómo era ya en la década del 50, el comienzo de dos jovencitos entusiastas, Cacho Fontana y Rina Morán. Casa de Lepiana y Compañía Sociedad Anónima, para su popular Tres Plumas, presenta la revista Deslocada. Llegamos todos, la revista comenzó. Locución Jorge Cacho Fontana y yo, Rina Morán. Dirección general y animación Teltor. Y comenzamos ya en la revista Dislocada. Ese cara de ángel, ese que es el rey de la furca. Un tal Cacho Fontana. ¿Qué? Eso sí que no se lo voy a permitir. El Cacho es un muchacho sin malicia. Es tan inocente que se cree que Alejandro Magno fue el inventor de la magnesia. Ayer estuve en sus palacetes. La beba nos sirvió un plato de caracoles. Cuando terminamos de comer, Cacho dijo, estaban duros los ñoquis. Una pregunta, ¿es Hugo del Carril o no? No, es Delfort. Es Delfort, claro, la revista Dislocada. No, igual lo pensé, porque podría ser... había uno que tenía la voz muy parecida. Claro, eran Cacho y Rina, jovencitos, y Delfort como el creador de esa revista Dislocada, que salieron todos los grandes humoristas. Sí, la revista. Ahí estuvo Jorge Porcel, Mesa también incursionando. Otro grande de la radio y del guión, Juan Carlos Mesa. El tiempo, obviamente, vamos a estar hasta las 20. Eduardo Espíndola Durán nos da el ok para un ratito más, así podemos cubrir todas las décadas posibles, y en este especial de la radio que también va a quedar guardado. No serán como las 14 horas que hiciste hace unos años, pero... ¿Sabés que en las 14 horas... Eso me asombró, Me asombró las 14 horas que me hice. Fueron 14 por la 1480, ¿no? En realidad, en honor a la 14. Fueron más de 14, porque después, sobre el final, me cebé. Ya estaba tan metido. Ya no daba más. Leí el Martín Fierro. El Martín Fierro, lo leí completo. Se puso telúrico. También, lo fui leyendo. No sé, si ustedes me preguntan cómo hice, no...
hoy no lo podría hacer. Bueno. O sea, estaba muy entusiasmado. Bueno, los años van pasando, dicen, ¿no? Opa. Opa. Nadie lo quiso decir y él lo dijo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero, era en tiempo de pandemia, en el 2020 fue. Claro. En 2020, en la pandemia, plena pandemia. Vamos a la década del 60. De a poquito nos vamos aproximando a nuestra vivencia, pero el antecedente está sin dudas establecido en esta década. Viene la televisión y cambia las cosas. Cambia fundamentalmente y la radio se desorienta. Es ahí cuando aparece Cacho Fontana y le da una de las soluciones a la radio. Nada menos que una de las soluciones a la radio, Cacho Fontana. La radio se desorienta de tal manera que dice, ¿qué estaba haciendo acá? Se ha ido la gente. ¿Pero y cómo se ha ido si hasta ayer nos acompañaba? ¿Y si se ha ido? Vamos, tienen que sacar las orquestas estables, no tienen más sentido. No tiene más sentido los elencos de radioteatro. Ya no, perdió, ya está. Está una cosa que se llama teleteatro, los artistas se ven. ¿Qué hacemos con esto? Tuvieron que echar a todo el mundo. La pareja de turistas subía fatigosamente el camino de la montaña detrás del guía que iba a cargo de la excursión para mirar desde la cumbre el maravilloso paisaje suizo. Y cuando después de haber estado en aquel lugar privilegiado, emprendieron el descenso, el marido le dijo a la mujer... Maravilloso, ¿verdad? Dime, mi fiel compañera, ¿qué es lo que realmente más te impresionó de este escalamiento que hemos hecho? El remiendo que tenía el guía en los fundillos del pantalón. Es cuando Fontana arma su Fontana Show y me dicen, te necesito. Estaba con Beba primero, ¿no? Con Beba Viñola, mi melliza. Estaba con ella y le hacía falta otra locutora. Él inició esos programas de ese tipo que vos decís. Él tuvo la visión de que ese era el programa que podía atraer a gente. Cuando nos dijo, ustedes tienen ganas de reírse, pues nos tapábamos la boca para reírnos. Y yo dijo, ¿ustedes tienen ganas de reírse? Sí, le dije. Ríanse como si rieran en su casa. Pero después nos va a llamar Bretón y va... No importa, Bretón era el jefe de locutores. Ustedes ríanse, si tienen ganas se ríen. Y entramos a reírnos y ya éramos dos gallinas. La frase que sigue es de Maurice Chevalier, traducida por Oscar Sanders. La vejez se hace fastidiosa tan solo cuando uno se pone a mimarla. Lo que fue realmente improvisado fue la relación entre Beba, Rina y... ¿Ellas arrancan con Voz Inmundo o recién? No, ellas eran Gardel cuando yo entré. Y aparecimos ahí con un programa que bueno, teníamos muchísima confianza, pero que no tenía realmente nada que ver con lo que estaba en ese momento en el aire. Ahí estaba, esa década del 60, donde la televisión empezaba a ser realmente la protagonista. ¿Y qué iba a pasar con la radio? Bueno, se reacomodó en el tiempo. Fue tal vez la primera parte de reinventarse radialmente, porque después hubo otras. Y es más, estamos viviendo ahora. Ahora mismo se está viviendo de nuevo eso. Sí. Y escuchábamos también algo que lo dijo muy clarito Fontana. Ya Rina y Beba ya eran Gardel. Es decir, ya tenían un lugar ganado estas dos fenómenas que fueron inspiradoras de otras tantas que vino. Vos mencionaste Marce, locutora ya de la década del 90. Del 90. Bueno, Elizabeth Bernassi también con un estilo diferente, ¿no? Sí. Un poco diferente. Brava. Sí. Con Peña hacían un dúo increíble. Sí. ¿Y la década del 70? ¿Qué se puede hacer en una década? No, a ver, hago esta aclaración. No estamos haciendo un pie político, social, porque tendríamos que estar 14 horas hablando. Sí, sí. Yo pienso que podríamos hacerlo, tranquilamente podríamos estar 14 horas hablando. Pero hacemos una revisión histórica más... sobrevolada. Sí, en todo caso, que tiene que ver con la parte de la radio entretenimiento.
Bueno, y con algunos tintes también, algún comentario hacemos en la parte social, pero no con tanta profundidad, ¿no? la radio, sobre todo, bueno, empieza a ser un espacio de resistencia en la década del 70 y también surgen las FMs. Empiezan tímidamente a nacer las FMs dentro del dial, que hasta ese momento no existían. Es decir, hay 2 décadas del 70, la primera mitad y la segunda, que son polos opuestos. Entonces, todo lo bueno que se pudo lograr en una primera parte de esa década, en la segunda, chau, se la borró directamente, se la censuró. Pero algo había que hacer con la radio, porque la televisión avanzaba y la radio quería inventores, por eso. ¿Se queda? La actualidad, el espectáculo, la música, las últimas noticias del país y del mundo, el deporte y el buen humor lo acompañan hasta las 13 en... La Gallina Verde. Show de minuto, buenas tardes. ¿Hola? Sí. Perdón, ¿me faltaba más? ¿Aló? Me faltaba más. Ah, no faltaba más, señor. Otro clavó la sintonía en Radio Belgrano y en su radio Noblex Julieta. Show de minuto, buenas tardes. Buenas tardes, señor Guerrero. Sí, a las órdenes. Amigazo Guerrero. No llamo a molestarlo. Usted cantaba... La radio es una antes de Guerrero y otra después de Guerrero. A él siempre le ha irritado esto. Nosotros somos todos imitadores de Guerrero Martínez. Por eso que hablábamos del trabajo con el sonido, ¿no? Es como... Es el único elemento que tenés para defenderte en la radio, es el sonido. Se acerca la noche, en la tierra, en las playas, en vos. Llegó la luna. Luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las 7 lunas para ser compartidas con vos, para vos. Bueno, Martínez, fundamental en eso de los silencios, ¿no? Sí. Y de la puesta en sentido, los efectos del sentido que tiene la radio. Y también a nivel social. Bueno, y esa voz y explicación de Betty Elizalde y su voz ultra seductora. Es un sello, como una marca registrada además. Pero también muy característico de la época, ¿no? Porque todavía me parece que la locución en la mujer era un espacio más decorativo todavía. Inclusive en las publicidades, yo hoy estaba revisando las publicidades para venir acá y todas las mujeres hablaban así, ay, qué lindo, ¿viste? Eran propagandas de cocina o de electrodomésticos o de... Sí. ¿No? Tenían que ver con la cultura de la época. Sí, y bueno, el locutor también. Era sí, pero el locutor todavía sigue siendo meloso, digamos. Todavía las voces amorosas garpan. Inclusive todavía... cuando estudias, la voz grave, linda, seductora, es la que... No importa cómo lo dice, ¿no? Sino que la manera... Nacer con esa voz estaría bueno. Y a ver, conozco algunos, sí, ¿no? Y algún locutor que... A ver, que vaya rompiendo ese molde de seducción, a ver... En las 70, ¿quién estaba? El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, 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 rapidísima. Los tangos nuestros de cada día. Héctor Larrea, sí, llegamos. Crack. Todos escuchamos a Larrea. Sí. Todos escuchamos a Larrea y gracias a Larrea debo decir que conocí a Gardel. Antes de ir a la escuela escuchaba el tango de Gardel, que era ya también la hora como para ir saliendo de casa. La marca. Claro.
Es Sí. más, ¿sabes? Mi vieja decía, cuando por ahí me quedaba un poquito más, me decía, vamos que ya cantó Gardel. No me decía la hora. Claro, era tiempo de levantarse. Los recuerdos, los lindos recuerdos, además de... Porque la radio tiene eso. Es radio y tu casa, tu lugar. Sí. Marce, después también estaba la otra, que te daban el pronóstico. Mi mamá escuchaba el pronóstico y decía, bueno, hoy los abrigo de esta manera porque el pronóstico dice tal cosa. Era una referencia total y absoluta. Precisamente es que es un objetivo, la radio es algo primario que hay y que sigue estando, simplemente que a veces vamos dejando de lado. Claro. Vamos dejando de lado, pero sirve en muchos aspectos que tal cual está diciendo el pronóstico del tiempo, sí, que es para salir. De hecho, hace unos años los programas de los canales de cable empezaron a incorporar radios en vivo, pero no tanto con lo que es hoy el streaming, sino que eran radios por la tele. Claro. Y programas como, no sé, clásicos, como el de Ernesto Tenenbaum, programas así, más bien políticos, ni siquiera dedicado a los jóvenes, sino que los podés ver a través del cable. Sí. Y yo a veces escucho la radio así, pues estoy haciendo alguna actividad. Claro, porque por ejemplo, aparte ya en la radio es difícil sintonizar una radio, no están en la radio. No es tan claro, sencillo, por ejemplo, ese modelo Urbana Play mantiene el concepto de radio con una cámara. Y lo podés ver en la tele. Claro, pero es claro, pero es radio. La idea es radial. Y hablamos de alguien que hizo radio y después trasladó todo eso a la televisión. Y lo mencionamos hoy en reiteradas ocasiones, que es otro de nuestros ídolos de infancia. Pero hubo un antecedente antes de su propio programa, o el programa que nosotros escuchamos. Estoy hablando del Negro Dolina. Hablando con Mancera y le propuse que para el Día del Motorman de Subterráneo, que se festeja próximamente, se arroje, aquí en el horario de mañanitas nocturnas, se arroje al paso de un surte de la línea A, por ejemplo, y trate de salir por el otro lado, por otro de la línea E, por ejemplo, o que corra delante de un subterráneo. Nosotros, supónganse, ponemos la cámara... Me llaman Carlos Ulanowski y Mario Matas. Y entonces me convocaron para hacer un personaje que era Gómez, un señor que estaba fuera de la radio, supuestamente, en un equipo inmóvil, transmitiendo cualquier cosa. Y Gómez era de una ineptitud inenarrable, nunca cubría bien la información, pero allí nacieron algunos tics que hoy todavía perduran. Hablamos del año 74. Ahí estaba Dolina, 74. No, bueno, yo nací después, pero como un antecedente. Todo para refregarnos que es más joven. Sí. Yo no había nacido. Súmese también a... Usted tampoco, Eduardo, nadie. Ninguno habíamos nacido. Somos cuatro nonatos. Eso precisamente era lo que venía pensando. Yo, bueno, me van a preguntar a mí. Yo no había nacido todavía yo en esa época cuando se inició la radio. Claro. Bueno, en esta década pienso que sí. Esto que vamos a escuchar. Y me parece que nos va a venir a la memoria. Y vamos a saber melodías. Lo vamos a saber casi. Es de memoria. Oye, si aguardas un instante, yo voy a seguir poniendo música para que tú disfrutes. Howard Jones, Hall & Oates, B.B. King, el Rey del Blues, Rob Pyle y los Baxters, secuencias que se suman a la magnífica repercusión adquirida y alcanzada por el tren fantasma. ¿Y pensaron una vez el tema de la radio que va por los aires y llega a la gente? Yo no sé, me atrevería a pedirles, ya que estamos en radio, si podemos dejarle una reflexión a la gente que está escuchando. Si se habla en serio, cumple tal vez informando y además se va llevando junto a la voz un misterio. Va mi modesto criterio en donde las voces viajen sin barreras que la atajen. Cumple así una real función donde la imaginación ya vale más que la imagen.
Hola, bienvenidos al control. 9 p.m. La democracia es el camino. Digamos, falta hombres con idoneidad y honestidad fundamentalmente. Eso es todo, me parece. Seguimos en el control. Saxo. Sintoniza usted LR3 Radio Belgrano, Buenos Aires, Argentina, en 950 kilohertz. Como los Beatles, Sueños de una noche de Belgrano, empezó en la caverna. Mira, te digo, cada vez que estoy en París o cada vez que voy a New York me quedo un poquitito pegado a eso, ¿no es cierto? Pero bueno, pero uno tiene que volver a la tierra, pero sobre todo por la tierra, che. Sí, qué cosa, ¿no? De haber nacido acá, en este lugar, aquí, con toda esta pampa que nos rodea, ¿no? Mira, es bastante bueno, yo te digo, con la peorada poca bola, por supuesto, porque, sí, pero hay que tenerlos contentos, mirá. Pero ¿sabés qué? De vez en cuando ir y darles una palmadita en el hombro, pero sí, eso viene muy bien, se quedan locos, no entienden nada y se quedan bárbaros. Muy bien, estamos entrando en los últimos minutos de este especial y podemos dejar de fondo, como si estuviésemos o en la cocina, o en el comedor, o en casa, escuchando, por ejemplo, ahora a Ginsburg. Yo comparto la de y Abrevallo. Para hoy, señor. Y otras audiciones que eran de nuestros comienzos como oyentes. El programa más viejo de la radiofonía es La Oral Deportiva, que nació en 1933 y todavía existe. Se dura todavía. Sí. Hay una audición que no sé si tiene el récord, pero es italianísima. Que tiene como, no sé, casi la cantidad de años de la radiofonía argentina. Una de las audiciones con más continuidad es también la realizada para la comunidad italiana, que en realidad escuchamos todos, pero en algún momento escuchamos y lo suena italianísima. Sí. Italianísima. Otro grande también, bueno, del deporte, el gol histórico de Víctor Hugo, el relato de Víctor Hugo sobre el gol del siglo, sí, de Diego a los ingleses. Otro grande de la radio también, de la difusión de la lotería, de la quiniela, Riverito y su rulito. Pero además los programas de la danza de la fortuna, que todavía persiste, que tiene permanencia en las casas de lotería. Y además me encanta la fórmula y la impronta del que da los números y publicita. Unos monstruos de la radio. Sí. Te venden todo y te dan los números. Eso, además con una técnica muy particular, con una velocidad A mí impecable. me gustaba imitar a los chicos, a los niños cantores. Alguna vez fantaseé con eso, ahora vino a la cabeza. 150. Sí. No hay que reírse porque te rajan. Como ese que se ve de crónica, que se ría. A ver, ¿y esto? Y sí. Éxito de la venganza será terrible. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo? Te fuiste y me dejaste, tus promesas fueron vanas, pero no andes comentando que yo me transo a tu hermana. Yo no puedo soportar casi 2 días sin radio. El fin de semana se me hace largo. Y creo que la mayor alegría de mi vida consiste en que aquello que a otros les produce un inconveniente, por ejemplo ir al trabajo, para mí es algo esperado. Yo espero todos los días ir a la radio como si fuera a ir a una fiesta. Si el ambiente es amplio, divídalo en sectores. Uno para conversar, uno para bailar, uno para comer y otro para las parejas que quieran intimidad, dice acá. Un reservado. Un relajo ese. Un reservado, Alejandro. Ah, ¿y cómo lo divido? ¿Con tiza? Claro. Protagonistas. Un momento de opinión. Hace pocos días en la portada de Página 12, Rudy y Daniel Paz exhibieron a un Carlos Menem que, requerido sobre su propia frase en el sentido de que el rumbo económico lo marca Dios, contestaba: bueno, no exactamente, Dios es apenas un técnico.
La oreja, la música en tu oreja se escucha con toda la alegría que es mucha, con toda la emoción en mi voz. En mi voz estamos muy juntos parando la oreja, que suene la música. A ver, mano en el corazón. Cuando te juntás con otra gente, cuando subís arriba de un taxi, ¿de qué hablas? Yo tengo la sensación de que esto se pudre dentro de poco. Que la mentira de la estabilidad ya está totalmente descubierta, como una mentira. Como que la única estabilidad que hubo fue la de los salarios. El resto siguió una especie de aumentito a paso de hormiga y nos fue alejando de todas las cosas que antes... Quique Pessoa, en su programa La Oreja, de la tarde, lo recuerdo en la tarde de Continental, en la década del 90, parece un comentario de hoy, podría ser tranquilamente. Sí. Escuchamos a Dolina, escuchamos, ¿qué más de la década del 90? Bueno, Lalo Mir, la rock and pop, la heavy rock and pop, con el Ruso Berea. ¿Algún recuerdo más que tengan de esa radio ya de adolescencia? Bueno, escuchando música, Bebe Sanso, todo el tiempo. La Z, sí, 90 y eso, Z95. 95.9, ¿no? Claro, que después se trasladó también a la televisión. Pergolini. Lalo Pergolini, Bobby Flores, Guardias a mí. Malas compañías de Pergolini, que fue también uno de los éxitos mayores de la mañana. Sí, ¿cuál es? Malas compañías. ¿Cuál es? Y después un programa que también no era de mis favoritos, pero me acuerdo que ganaba Martín Fierro. ¿Se acuerdan? Algo de... era el negro González Oro. El Oro y el Moro. El Oro y el Moro. El Oro y el Moro. Estuvo mucho tiempo también en el aire, en su mejor momento, en su apogeo, donde él era, digamos, hacía un programa más de tipo periodístico. Bueno, son programas que han recibido muchos premios. Sí. Entonces eso también te da el impulso de seguir adelante. Sí. Hay una producción, hay gente que pone plata para que vos estés ahí. Pero lo que nosotros hacemos, el premio nuestro es el llamado al oyente. Sí, es claro. El terminar el programa y hacer todo lo que uno pensó para que el día del programa salga. A mí me gusta eso de la radio y no del streaming. Me parece que la radio tiene una preparación de parte de nosotros, de los locutores, o por ahí hasta de uno se hace la producción, claro. La locución, la publicidad, sí. Y me parece que tiene un trabajo, una preparación. Cuando escuchás esas grabaciones del 40, de los 50, tenía todo un trabajo detrás enorme, ¿no? Para un track de un minuto. Sí. Le agradecemos también a Ramón Juárez, al gaucho Jorge Burati, a Susana Donati, a Osvaldo de la Sota y a Guillermo Acevedo, que dejaron sus mensajes también para salir al aire, pero ya estamos terminando. Sabíamos que nos iba a pasar esto. Iba a pasar, pero bueno, en fin, recorriendo anécdotas personales y también recuerdos. A ver, subo un poquito más la radio. María O'Donnell. Por favor, intente nuevamente más tarde. Muchas gracias. Marque el 1 y raje. Buen día, Adolfo. Buen día, ¿cómo están? Bien. Yo muy bien, ¿vos? Espectacular. ¿Sí? Qué alegría. Espectacular. Bueno, me alegro mucho. Me alegro, se te ve muy bien, ¿eh? Se ve que dormiste por lo menos media hora. Pero media hora a fondo, ¿eh? Eso. Capo, vos haces yoga. Buenos días para todos. De San Pedro llegó Bravito. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Yo creo que viene. Con Fernando cada día. Yo creo que en la esencia la radio no va a cambiar. Lo que podrá cambiar a lo mejor es el soporte técnico, como de alguna manera hoy está cambiando, que a lo mejor nosotros llegamos, yo tengo, qué sé yo, a la mañana oyentes de Bélgica, que me escuchan vía internet. Y yo digo, sí, porque tal cosa, y digo, mira acá, el oyente de Lieja me está diciendo tal cosa y tal otra. Eso, para nosotros que venimos de la radio, de que costaba mucho sintonizarla, es como una cosa casi imposible de creer, pero me parece que el fenómeno radial del micrófono, el tipo, la pecera y la emisión, esto es como la cuchara, ¿no?
la podrán hacer con un montón, pero él sigue siendo la cuchara. Bueno, ahí está un poco la idea, ¿no? Todavía hace poco escuché el programa de Fernando Bravo a la mañana en Mitre y la verdad que tiene una cintura, una elasticidad para hacerlo. Tiene más de 80 años, va en bicicleta, llega al programa, hace su propia producción, lee el informativo, lee las publicidades, hace radio como antes, pero ahora, y es bárbaro, la verdad. Lo que pasa es que es una pasión esto. A mí me pasa que a veces me dicen, pero vos ganás plata. Digo, no, pero es como el que fuma. Es el que, no sé, va al fútbol, que hace deporte, que gasta para hacer zumba. Sí. Para mí es mi hobby hacer radio, me encanta. Y cuando, discúlpame, sí. Y cuando lo peor que puede haber cuando callan un micrófono. ¿Viste eso que decimos? Sí, claro. Eso es terrible cuando no podés expresarte, o a una persona no le permite expresarse. Eso creo que lo peor que puede pasar en el radio. Precisamente eso que estás expresando es lo que le nace a cada uno del corazón, poder transmitir. Eso es la radio, poder ser la voz de la otra persona, poder ser la voz del barrio, de la zona, de la nación, ser esa voz que otras personas no tienen la oportunidad de poder expresar. El acontecer diario que estamos viviendo cada uno de distintas maneras, pero hay un peso que hace falta precisamente visibilizar. ¿Y cómo se puede hacer si no es mediante la radio? Y ahora que hay este adelanto tecnológico, no solamente es como las radios antiguas, sino ya sea streaming o mediante las páginas. Hay redes sociales por las que pueden oírnos, y a nivel mundial eso es lo importante. Y lo importante de la radio es que hay un micrófono para poder transmitir lo que otros no pueden. Eso es lo importante. Y que salga, disculpa, que salga del corazón. Seguro. Eso es lo que dijiste, si ganás o no ganás, no interesa, porque verdaderamente interesa que despertemos a un mundo mejor, no seguir repitiendo cosas que se dan. Bueno, fíjate que nosotros haciendo radio, tengo una oportunidad de hacer hace unos años atrás, un programa de radio que hacía nada más que los sábados a la noche, o los viernes a la noche, y era transmitir en una peña folclórica, con grandes artistas, muy conocidos, y estar con un micrófono, una mesa, y la gente de fondo, con la música, bailando, disfrutando. Y la gente decía, ¿dónde está la peña? Y no existía esa peña. Éramos dos personas que estábamos en un estudio, y hacíamos que había una peña. Y la gente se creía que había una peña. Y nos decía, ¿cómo imaginaba? Sí. Qué loco. Yo, la verdad, que cuando tuve ese proyecto me invitaron y digo, va a servir, funcionará. Y cuando decía otro nos decía, ¿me puedes pasar la dirección? No, ya están todos, no hay más cupo. La semana que viene, pasen la dirección. Sí, no estábamos nosotros ahí nada más. Pero vos lo escuchabas y era dentro de una peña folclórica. Y vos decías, ¿cómo puede ser que hayan traído tantos artistas conocidos? Los cantores de Alba, los musiqueros, bueno, los Carabajal. No podía haber tanta gente en una sola peña. Pero bueno, la gente soñaba. Y eso es lindo, que la gente cuando te escuche sueñe. Le mandamos un saludo al maestro Toledo de Artes Marciales 1480, que dice, yo escuchaba Radio Rivadavia, Radio El Mundo, carburando también. Claro, las transmisiones automovilísticas, que todavía están firmes, no ha pasado Carburando el tiempo. También es un programa hoy de televisión, pero la radio existe. Tiene sus seguidores en la radio. Eduardo Espíndola Durán, la seguimos en Sin Pelos en la Lengua en un ratito. Gracias por este espacio de esta hora que es tuya. No, por favor, gracias a ustedes, y agradecerles verdaderamente a ustedes que están presentes acá para celebrar precisamente la importancia de la radio, y que ha sido a nivel mundial, y que aún persiste, y seguro que va a persistir por siempre, porque es la voz que verdaderamente permite que se transmita lo que necesitan otros visibilizar.
Gracias por este espacio, gracias Verónica. Gracias por dejarme Marcelo participar. por estar. Bueno, Ibero, el gusto. Bueno, Gustazo. un gusto para mí también, así que nos despedimos, ¿no, Marce? Nos despedimos. Me quiero dar un gusto. Des un gusto. A ver si comparten Lo esto. lo tiene permitido. Escuchar, para terminar esta propuesta, algunos programas de Marcelo Almirón. Algunos audios de Almirón. A ver. Muy bien. Y nos vamos con esto. A ver. Hasta el próximo festejo de la radio. Pero todos los días festejamos. Sí, que no sea dentro de 105 años. ¿no? Tal cual. Abrazo de radio. El Verdinegro. El periódico radial que la hinchada se merece. El arquetipo del nunca aflojar es: no te rindas. Rock, hardcore, heavy, metal, nacional, internacional, entrevistas, fechas y presentaciones de bandas. El under no se rinde. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM 1480. ¿Cómo no vamos a guardar el grato recuerdo de las voces que hacen grande nuestra cultura popular? Mi nombre es Marcelo Almirón, con nuestra cultura buscando una identidad bien nacional. Adivino el parpadeo. Sentimiento triste que se baila. Café de los angelitos. Nunca me fui, siempre estoy llegando. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma? Muy buenos días a todos los oyentes de la 1480. Damos comienzo a Selección de Tango. Estaremos jugando de primera y a nivel mundial con esta verdadera selección de tango. Se escuchan, observan, están llegando en el aire. Radionauta, nave principal con la capitana Prepo y el subcomandante Chelo. Gran familia de la 1480, bienvenida. Bienvenidos a Campeones de Mataderos. La 1480, tu voz en radio. Desde Buenos Aires.